Si por esta teoría debieron haber existido innumerables formas de transición, ¿por qué no las encontramos en grandes cantidades en la corteza terrestre? Darwin pensó que tales formas de transición serían encontradas cuando el registro fósil fuese investigado con mayor profundidad. Los evolucionistas que siguieron a Darwin examinaron capas geológicas por todo el mundo. Cerca de 140 años han buscado aquellos fósiles que faltan. Todo este esfuerzo ha acabado en una gran decepción. Las formas de transición imaginadas por Darwin han permanecido solo como fruto de su imaginación. Aunque es un evolucionista, el paleontólogo inglés Derek Ager admite este hecho. Veamos qué dice. Al examinar detalladamente el registro fósil, ya sea en el nivel biológico de las órdenes o de las especies, no encontramos evolución gradual, sino que la súbita aparición de un grupo en perjuicio de otro. La capa terrestre más antigua, en la que han sido encontrados fósiles de seres vivos, es la capa cámbrica, que recibe de la geología convencional una edad estimada de 530 millones de años. En divisiones más antiguas que el Cámbrico, no se encontró ningún tipo de fósil, solamente unas pocas especies unicelulares. Sin embargo, en el periodo Cámbrico aparecen diferentes animales de forma súbita. Más de 30 especies de invertebrados, tales como medusas, estrellas de mar, trilobitas, caracoles, aparecen de repente. O sea, no existe ningún otro ser intermedio entre seres unicelulares de solo una célula y un trilobita. Y lo más interesante es que estos seres vivos tienen sistemas corporales muy complejos, como por ejemplo, sistema circulatorio, órganos muy complejos. Por ejemplo, el ojo de un trilobita está formado por centenas de células hexagonales, cada una de ellas con un sistema doble de lentes. Un maravilloso proyecto. Si este es, como afirman los evolucionistas, el ojo más antiguo que apareció en la Tierra, entonces, ¿cómo aparece en forma repentina y al mismo tiempo tan completo? Además, ya que los insectos modernos como las abejas y las libélulas tienen ojos semejantes al del trilobita, con la misma estructura hexagonal, esto indica que esta estructura no evolucionó nada y ha sobrevivido, como dice la geología, 530 millones de años sin ningún cambio. ¿Dónde se aplicaría entonces la evolución en esos casos? Y hay más. Si las especies evolucionaron de otras que existieron antes que ellas, ¿dónde están aquellas especies preexistentes? No existe ninguna otra forma de vida compleja antes que los trilobitas y de otros animales del periodo cámbrico. Las especies cámbricas comenzaron a existir repentinamente, sin ancestros. En todas las capas fósiles, después del Cámbrico, las especies siempre aparecen completamente formadas. Los grupos principales, como los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos y centenas de millares de especies diferentes, dentro de aquellos grupos, todas aparecen de repente en sus respectivas capas. No existe ninguna forma de transición entre cualquiera de esos grupos, como imaginan los evolucionistas. Este hecho es la evidencia que todos los tipos básicos de animales fueron creados en forma separada por el Creador, todos ellos completos, sin la necesidad de ninguna evolución. Después de todo, aquel que es capaz de crear algo tan complejo como un trilobita, también es capaz de crear todas las otras especies. El asunto es tan complicado para los evolucionistas que incluso el paleontólogo evolucionista Mark Charnecki confiesa lo siguiente. Uno de los mayores problemas ha sido el registro fósil. Este registro nunca ha proporcionado ningún vestigio de las formas intermediarias de Darwin. Al contrario, las especies aparecen y desaparecen repentinamente, y esta anomalía
ha fortalecido el argumento creacionista de que cada especie fue creada por Dios. Otra marcada diferencia entre el evolucionismo y el creacionismo es la edad absoluta, el tiempo que tardó en suceder todo. Voy a explicarlo. La Biblia afirma lo siguiente: en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces forma alguna. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios dijo: haya luz. Usted puede darse cuenta que antes que el Creador dijera haya luz, hubo un periodo en la Biblia llamado el principio. O sea, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No sabemos cuánto tiempo pasó desde que Dios creó los cielos y la tierra y el universo, incluyendo nuestro planeta con sus características, hasta que Dios comenzó a preparar las condiciones que el planeta necesitaba para recibir al hombre. Esto comienza cuando dijo haya luz. Pero sabemos que desde que Él creó al primer ser hasta hoy, transcurrieron aproximadamente 6.000 años. Resumiendo, las rocas pueden ser muy antiguas, pero los seres vivos tienen aproximadamente 6.000 años. El problema es que, sin evidencias fósiles para la teoría de la evolución, comenzaron a apuntar sus cañones hacia el tiempo y pusieron en el tiempo el peso de la solución para todo. O sea, si no hay pruebas para decir que una especie evolucionó tanto al punto de transformarse en otra especie, entonces podemos creer que si hubieran pasado millones de años, con el tiempo todo se transformaría. Sin embargo, lo peor para los evolucionistas es que cuando comparamos aquellos fósiles, no hay diferencias de supuestas centenas de millones de años entre ellos y sus descendientes modernos. Por ejemplo, pruebe comparar el fósil de un tiburón que supuestamente tenga 400 millones de años. Compárelo con el esqueleto de un tiburón actual y se dará cuenta que ellos tienen exactamente la misma estructura. Entonces aparece una pregunta aplastante. Si todo evoluciona con el paso del tiempo, ¿cómo ese tiburón permanece exactamente igual que su ancestro?